Voy a hacerlo un poquito en dos, lo voy a hacer en dos lenguas mezcladas, un poco en aymara, un poco en castellano, ¿ya? Entonces, acá me digo, TikTok aymara. Qhip qhipa maranakanja walja aymar TikTok luririnakaw unchtabje. Ukaj wali kusawa kunatejan aymar arsuri ilana kuyakanakaja. TikTok ampij kusapuniu aymar yatekasip. En los últimos años, la presencia de varios hermanos y hermanas que se han dedicado a crear contenido en Aymara, en la plataforma de TikTok, ha sido algo bastante positivo, ¿no? Y a la vez nuevo para los hablantes aymaras. Dado que varias personas están aprendiendo esta lengua gracias a TikTok, ¿no? Tal vez no lo están aprendiendo en su totalidad, pero les está sirviendo de una manera que lo voy a explicar más adelante. Entonces, esto yo lo veo como algo bien positivo y aquí quiero resaltar el trabajo de dos hermanos. Primero de la Culiaca Javiera, que ella es de Chile, y del hermano Félix Cortés, que, bueno, no sé exactamente de dónde es él, pero igual hace un trabajo maravilloso difundiendo el Aymara, enseñando el Aymara, y de la misma manera la hermana Javiera, ¿no? Entonces les recomiendo desde ya que puedan seguir estas dos cuentas. Ya pueden encontrar a la hermana Javiera con este nombre y al hermano Félix con este otro nombre. Y de la misma manera, ¿no? Ha habido varios TikTokers aymaras que han estado surgiendo en estos años para el fortalecimiento de nuestra cultura, para el fortalecimiento de nuestra lengua, y eso es bastante positivo. Tenemos hermanos de distintos lugares, desde hermanos aymaras del norte de Chile, tenemos hermanos aymaras de Perú, de aquí mismo de Bolivia, y también alguno que otro hermano que se encuentra en Argentina, ¿no? Entonces hay que empezar a visibilizar también estos aportes que se están haciendo. Pasando un poquito a las consideraciones antes de enseñar Aymara en TikTok, ¿no? Tal vez muchos de ustedes a partir de esta charla van a querer animarse a enseñar Aymara o tal vez otra lengua originaria en TikTok. Hay que tener, yo recomiendo tomar en cuenta algunas de estas consideraciones, ¿no? Naira Kata, Hiskasiñasa, Hitina Karus Purimul. ¿A quiénes queremos llegar, no? ¿Cuál es el público objetivo? Katsti, Aymaraj Mair Lajrapati, Pair Lajrapacha. Del público, una vez que ya lo tengamos escogido, va a ser de ellos su primera o su segunda lengua el aymara. Entonces, esa es igual otra de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Esto es muy importante, igual lo vamos a ver más adelante el por qué, ¿no? Katsti, Kunhams Aymaraj Mair Arham Yatich. ¿Cómo podemos enseñar el aymara como segunda lengua, no? En este tercer punto ya tenemos nosotros que ir pensando en qué metodologías vamos a utilizar, ¿no? De qué manera podemos enseñar este idioma como segunda lengua. Ukatsi yatekarinakamaj kaugnir yatekaut akan hatasi. Nuestro público, nuestros estudiantes, ¿en qué nivel de aprendizaje se encuentran, no? Eso también es bastante relevante al momento de querer enseñar este idioma como segunda lengua. ¿Por qué? No va a ser lo mismo enseñar a alguien que tiene un nivel básico de Aymara. No va a ser lo mismo enseñar a alguien que tiene un nivel 0 en el idioma, ¿no? O a alguien que ya está tal vez en un nivel intermedio avanzado. Entonces, es importante que tengamos esta pregunta en cuenta antes de comenzar.
Y después de responder estas preguntas, debemos de pensar en qué tipo de contenido vamos a utilizar para enseñar, ¿no? Yo he visto durante este tiempo que he estado en TikTok distintos tipos de contenidos, ¿no? Hay hermanos que enseñan el idioma a través de la gastronomía, hay hermanos que enseñan a través de la música, hay hermanos que enseñan también utilizando la gramática. Entonces, tenemos una variedad de opciones, de metodologías que podemos utilizar, de temáticas que podemos utilizar para llegar al público y que éste capte el idioma, ¿no? Aquí un poquito quiero adentrarme al tema de lo que implica ser neohablante, ¿no? Unas diapositivas más atrás hemos visto que debemos seleccionar bien el público al que vamos a dirigirnos, ¿no? El título mismo de esta presentación, de esta charla, dice, ¿no? Procesos de aprendizaje como segunda lengua. ¿Esto a qué nos lleva? A que cuando uno adquiere una segunda lengua, pasa a ser hablante o neohablante, ¿no? Me gusta muchísimo este término porque aquí podemos ver un pequeño concepto. No me gusta mucho, pero me ha parecido el más concreto. ¿Qué es ser neohablante, no? Cuando tú tienes como segunda lengua una lengua originaria, entonces te conviertes en neohablante. ¿Y qué es ser neohablante? Es, dice, ¿no? La persona que decide conscientemente cambiar de su idioma inicial a una lengua minorizada, entre comillas, minorizada, aprendida fuera de su entorno familiar, ya sea para expresarse exclusivamente en esta lengua o para usarla en determinados contextos o situaciones. Sabemos muy bien que el Aymara hoy en día está en una situación de diglosia con el castellano, ¿no? Principalmente en las zonas urbanas, como en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz o en Puno, ¿no? También es un lugar, es una ciudad con bastante presencia de aymaras, o en Arica mismo, ¿no? Pero a raíz de esto, hay generaciones de familias en las que el idioma se ha perdido, ¿no? Yo puedo incluso mencionar mi caso porque ese ha sido, ¿no? Mi situación. La transmisión del idioma se me ha cortado a partir de que mi familia, mi mamá, ha migrado aquí a la ciudad desde muy niña, ¿no? A partir de eso ya no me ha transmitido a mí el idioma, pero yo he decidido retomar el idioma otra vez y por ende me he convertido en neohablante, ¿no? Y ya lo estoy empezando a utilizar o tratando de utilizar en más contextos, ¿no? Incluso ya llegando a esto del TikTok, lo utilizo como medio de enseñanza, ¿no? Y así. Entonces también esa es otra implicación que hay que tomar en cuenta. Pasando a otro punto. En el TikTok hay que saber muy bien cómo captar la atención de las personas, ¿no? Cómo motivar al público. Y aquí hay algunos puntos que me gustaría muchísimo compartirles, porque si ustedes quieren adentrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma aymara a través del TikTok o de otra lengua, tal vez les puede servir, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos. Crea contenido particular y sobre temáticas que no están siendo trabajadas. Desde mi experiencia como TikToker aymara, llamémosle así, ¿qué es lo que tiene más éxito? A veces para llegar a las personas es no repetir lo mismo, ¿no? No repetir lo mismo que otras personas hacen. Podemos encontrar hoy en día muchos TikTokers que hacen contenido bailando y todo el mundo hace ese mismo contenido, ¿no? Por ejemplo. Pero
A la diferencia de nosotros, los TikTokers que estamos realizando la difusión del idioma aymara, la enseñanza del idioma aymara, este es un contenido más particular, ¿no? Entonces, esto nos lleva incluso a desarrollar más nuestra originalidad, a buscar temáticas que no están siendo trabajadas, ¿no? El segundo punto es, convéncelos de la belleza del idioma aymara. Esta también es otra forma, ¿no? De motivar a las personas a que aprendan el idioma. ¿Por qué? Porque muchas veces hay en la sociedad ciertos prejuicios lingüísticos, llamémosle, que, no sé, uno de los más conocidos. ¿Para qué vas a aprender aymara, no? ¿Para qué vas a aprender aymara si es una lengua que no te va a servir? O es una lengua que no es bonita, ¿no? Mejor aprende inglés, mejor aprende, qué sé yo, ruso, francés. Pero cuando tú llegas a convencerles que el idioma es bello, que el idioma de por sí tiene una belleza, entonces llegas más a motivar al público al que estás queriendo llegar, ¿no? Voy aquí a mostrarles un pequeño video que me ha encantado muchísimo del hermano Elías Tajata. Una vez que lo terminemos de ver, lo voy a traducir también para tal vez de repente los hermanos que todavía no entienden bien. Ay. ¿Se escucha el sonido del video? No, Cuyaquita, no se ve tampoco. ¿No se ve? No se ve las diapositivas. Se está presentando, Cuyaquita, no. Yo no veo. Oh, ¿qué pasó? Ah, no, ¿qué pasó? Sí, ya. Uy, mil disculpas por el inconveniente. Ahora sí se ve, parece que he apretado sin querer dejar de compartir. Sí, ahora sí se ve su pantalla. Ya. Voy a correr entonces otra vez con la presentación. Ya. Entonces, un momentito, por favor. Ya, esto era lo que les había mostrado. Ay, no, mil disculpas, de verdad, por el inconveniente. Bien, entonces, esta era la primera página, la segunda. Les estaba diciendo, ¿no? En un principio que estas son algunas de las cuentas que les recomiendo seguir en TikTok porque ayudan muchísimo, ¿no? En este proceso de aprendizaje del idioma aymara, porque tienen una metodología bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, el hermano Félix Cortés realiza traducciones de canciones, realiza frases hechas que pueden servirte, ¿no? Al momento de interactuar con hablantes o para desarrollar tu vocabulario también, ¿no? También la hermana Culiaca Javiera, ella también realiza contenido sobre más cultural, sobre el idioma aymara, ¿sí? Y sobre la cultura aymara, pero igual es un gran aporte, ¿no? Les estaba mostrando también algunas consideraciones antes de enseñar aymara en TikTok. La primera era a quién queremos llegar, ¿no? Tina Cruz Puraimón. ¿A quién deseas llegar, no? ¿Cuál es su público objetivo? Ese es uno de los factores que hay que considerar. Después, si el aymara es su primera o su segunda lengua, ¿no? Posteriormente, ¿cómo podemos enseñar el aymara como segunda lengua? Aquí tenemos que utilizar un poco más y averiguar un poco más sobre qué metodología se puede utilizar para enseñar, ¿no? Luego, ¿en qué nivel de aprendizaje están los estudiantes? Una vez que hemos escogido el público al que queremos enseñarle,
Debemos también saber en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? Les decía que no es lo mismo enseñar a alguien que esté en un nivel básico, a alguien que está en un nivel intermedio, a alguien que esté en un nivel avanzado. Y en el TikTok uno puede encontrarse con estudiantes de distintos niveles, ¿no? Desde un nivel básico, un nivel intermedio o un nivel avanzado tranquilamente. Y una vez respondiéndonos estas preguntas, ya podemos incluso delimitar qué temáticas vamos a utilizar para enseñar, ¿no? Si vamos a utilizar temáticas relacionadas a gastronomía, hay varios hermanos que enseñan a Aymara cocinando, ¿no? Por ejemplo, está ahí el hermano Pilata Quispe, que en sus inicios ha enseñado un poco de la gastronomía aymara, a la vez utilizando el idioma, ¿no? Hermanos que utilizan la música para enseñar. Ahí estaba, por ejemplo, el hermano Amuki, así está su nombre en las redes sociales, o también hermanos que realizan contenido más de tipo gramatical, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y aquí les decía que es importante hacer una consideración, ¿no? De este término que a mí me gusta bastante, de ser neohablante, ¿no? ¿Qué implica que es ser neohablante? La ponencia que hoy estoy presentando lleva como título, ¿no? Aprendizaje como segunda lengua. Entonces, de por sí nos lleva a este término. El ser neohablante, les comentaba que es alguien que por distintos factores puede que la transmisión oral del idioma se le haya cortado en la familia, ¿no? Pero que retoma el idioma, lo hace conscientemente para utilizarlo, ¿no? Puede ser para utilizarlo a diario, para utilizarlo en ciertos contextos, ¿no? Eso también, y aquí estábamos. Una vez teniendo nuestro público objetivo, habiendo considerado qué metodología podemos utilizar para enseñar el Aymara como segunda lengua en TikTok, ¿cómo motivamos a nuestro público, no? ¿Cómo llegamos a nuestro público? Y aquí les compartí unos cuantos puntos que me parece que les podría ayudar si es que muchos de ustedes se animan a enseñar Aymara en TikTok y les animo, por supuesto, o si conocen otra lengua también, ¿no? Entre estos estaba diciéndoles que algo que motiva bastante al público a que siga tu contenido, a que se anime a aprender también el idioma, es crear contenido particular, ¿no? Crear contenido singular y sobre temáticas que no están siendo trabajadas. No recurrir a mucho a hacer cosas que ya están demasiado trabajadas, ¿no? Y que ya no le van a llamar la atención al público porque ya lo han visto, ¿no? Después, aquí nos habíamos quedado, una manera de motivar al público es convencerlos de la belleza del idioma, ¿no? El idioma aymara es bastante hermoso, pero ¿cómo le hacemos entender eso a las personas, ¿no? ¿Cómo le hacemos entender eso al público? Y aquí les estaba mostrando el trabajo del hermano Elías Ajata, que me parece que es bastante tierno, bonito, y que puede llegar a impactar en el público. A ver, un momentito. Ahora me decían, pero que no se escuchaba, ¿no? Pero ¿sí se ha podido escuchar?
No, Uy, ya. Bien, de todos modos pueden buscarlo, hermanos. Al hermano Elías Tajata está en TikTok igual. Aquí le he puesto el nombrecito. Ahí en su cuenta misma, en su cuenta de TikTok está este video, ¿no? Igual muchísimos otros videos de doblajes que ha hecho Naimara que pueden ayudarnos a nosotros a motivarnos, ¿no? A seguir aprendiendo y también darnos cuenta de la belleza del idioma. Después también otro punto para motivar al público es mm, motivarlos a aprender Aymara con comentarios positivos. Mm, comentarios positivos como cuáles. Por ejemplo, podríamos decirles, ¿no? Que tienen que continuar en su proceso de aprendizaje, que no se rindan, ¿no? Creo que mejor esta parte les muestro con algunos ejemplos que tengo de algunas capturas, ¿no? Otro punto sería tratar de ser atento a las sugerencias de videos, ¿no? En TikTok esa es la ventaja. Te da la opción de poder preguntar, de poder consultar cuáles son aquellas dudas que tienes y esas van a ser las sugerencias para que el creador de contenido haga ese video, ¿no? O también asegurarnos de que nuestro contenido sea entendible al público, ¿no? Como ya hemos visto en unas diapositivas más atrás, cuando nosotros ya determinamos a quién queremos llegar con nuestro contenido, si nosotros, por ejemplo, queremos llegar a hablantes, o perdón, a no hablantes del idioma, entonces es importante que nosotros hagamos un contenido que esté de acuerdo a ese nivel, ¿no? Mm, yo he visto por experiencia a muchos hermanos que les gusta el TikTok en Aymara, ¿no? Pero que muchas veces no lo entienden. Y eso pasa ¿por qué? Porque muchas veces no hay el contenido delimitado para un público en específico. Y eso es bastante necesario, ¿no? Es bastante importante porque si tu público no entiende el mensaje que tú le estás queriendo dar, no vas a lograr motivarle, ¿no? Entonces hay que asegurar que el contenido que estás haciendo sea entendible para tu público. También es importante hacer contenido llamativo, ¿no? Aquí entra mucho en juego cómo nosotros vamos a utilizar los colores, la calidad del video, el sonido, carisma, personalidad, seguridad y nuevamente hacer énfasis en direccionado a un público en específico, ¿no? En mi caso, el trabajo que estoy realizando está más direccionado a personas no hablantes del idioma, ¿no? Específicamente no hablantes. Claro que es libre, ¿no? De que cualquier persona pueda ver los videos, pero mi contenido yo lo trato de dirigir más a personas que no hablan el idioma, ¿no? Por ejemplo, un tipo de contenido que podría resultar llamativo es frases útiles, ¿no? En la cotidianidad, letras de canciones, o podrían ser, por ejemplo, palabras, vocabulario, adivinanzas, cuentos, ¿no? Todo esto siempre tomando en cuenta a qué personas nos estamos dirigiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenía un video sobre los números en Aymara, que esto es más para un nivel básico, ¿no? Para un nivel en donde se está adquiriendo el vocabulario. Pero me parece que no se va a poder escuchar, lamentablemente. ¿Pueden, hermanos y hermanas, ustedes acceder a este usuario? El hermano, bueno, no sé cuál será su nombre, pero está con este nombre, Aymara Sauri. Él hace este tipo de contenidos en animación, ¿no? Es bastante llamativo y tiene bastantes reacciones. Y a la vez es práctico para aprender vocabulario. Ya. También aquí me hubiera gustado muchísimo mostrarles con ejemplos de videos, pero lamentablemente el audio no funciona. Hay otros tipos de contenidos, aparte de los que son para vocabulario. Por ejemplo, les mencionaba en un inicio los relacionados con preparación de platos típicos, ¿no? La sacta, por ejemplo, que es un plato tradicional aymara.
que el hermano John Parker, que es otro TikToker, ¿qué hace él? En este video lo hubiéramos visto, pero básicamente lo que él hace es, hoy vamos a preparar sake, ya, y empieza a mencionar los nombres de los alimentos en Aymara. Tunta, choque, hawasa, cebolla, huaypa aicha, y así, ¿no? Huayca. De esa forma, está llegando a las personas que están adquiriendo el Aymara en un nivel básico. ¿Por qué? Porque este vocabulario, al ver ellos la imagen en el video, lo van a relacionar con la palabra que está mencionando, ¿no? O aquí también otro, que este ya es para un nivel más intermedio, Son intermedio tan avanzado. este tema ya. Sería una traducción de una canción, ¿no? Porque la música siempre es una buena forma de llegar a las personas y este contenido llama la atención en TikTok. Este ha sido un video, pueden buscarlo en mi perfil. Aquí sí se nota la letra. Y este, por ejemplo, ha tenido gran repercusión en el público, ¿no? Ha llegado a varias vistas y a varias reacciones porque les ha facilitado a muchos el trabajo de estar buscando a alguien que les pueda traducir la letra, ¿no? Y a la vez les ha servido para motivarles a seguir aprendiendo el idioma, a conocer las palabras que se están utilizando en esta canción y así. También en TikTok podemos encontrar videos de contenido para niños, ¿no? Hay varios videos también para niños, ¿no? Este, por ejemplo, de la Yatichiri, es una hermana que enseña pura canciones para niños, ¿no? Pero de vez en cuando hace canciones en Aymara. Esta, por ejemplo, que era para los saludos, y que enseña, ¿no? Para que los niños puedan hacer esa interacción de saludar. Kamisaki, Waliki, y así, a través de una canción, ¿no? Pasándonos un poquito a lo que implica el aprendizaje de segundas lenguas, esto ya sea apoyándonos en el TikTok o también cuando uno lo aprende en cualquier segunda lengua, hay ciertas implicaciones, ¿no? Cuando nosotros adquirimos una segunda lengua, ¿qué pasa? Tenemos que aprender primero a pensar en el idioma, ¿no? Tenemos que aprender sobre la gastronomía, sobre la música, sobre la comunidad, sobre los tejidos, sobre la pesca, sobre la ritualidad y todo lo que implique la cultura de ese idioma, ¿no? Y en el Aymara es igual. Esto igual lo pueden ver en mi perfil. Yo muchas veces trato de qué hacer, ¿no? No solamente enseñar el idioma separado de la cultura, sino que en conjunción con la cultura, ¿no? Al igual que hago videos sobre frases que puedas utilizar, por ejemplo, para el Día de la Madre, trato de hacer también videos sobre cómo es la cultura específicamente en mi comunidad, ¿no? Cómo son las danzas, cómo se practica la música, un poco de tejidos y esa interacción que hay, ¿no? Con la comunidad y el idioma. Pero también, después de considerar esto, también tenemos que ver, ¿no? El otro lado. No todo es color de rosa, ¿no? No todo es ver solamente el lado bonito de la cultura, ¿no? También hay que considerar que el aprender una segunda lengua no siempre va a ser fácil, ¿no? No es imposible, pero no es tampoco sencillo, ¿no? Y eso está bien, hay que saberlo asimilar y aceptar, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a no desmotivarnos en el proceso. Así que es normal que nosotros, si es que estamos adquiriendo el idioma como segunda lengua, apoyándonos en el TikTok, por supuesto, va a haber momentos en donde vamos a sentir temor, va a haber momentos en donde vamos a sentir inseguridad, donde vamos a sentir vergüenza, dificultad en el aprendizaje, tener que soportar burlas muchas veces y donde vamos a tener que saber esperar, ¿no? Esto me llega muchísimas veces en los comentarios de TikTok
de hermanos y hermanas, ¿no? Que me escriben y me dicen, hermana, yo quiero aprender, me interesa muchísimo aprender Aymara, ¿no? Pero tengo temor a equivocarme, tengo vergüenza, ¿qué me van a decir, no? No vergüenza específicamente de hablar el idioma, sino vergüenza, ¿qué me van a decir, no? O me dificulta muchísimo poder aprender, ¿no? Porque tal vez la gramática es diferente, la lógica misma del idioma aymara es muy diferente, ¿no? A la del castellano, porque tiene su propia identidad, podríamos decir. O el tener que soportar burlas, ¿no? Igual me han llegado comentarios muchas veces de hermanos que me dicen, ¿no? Yo quiero aprender, voy a mi pueblo y ¿qué pasa? Trato de decir algo y las personas con las que estoy hablando, los tíos, las tías con las que estoy hablando, empiezan a murmurar y se empiezan a burlar, ¿no? Eso me ha pasado incluso a mí en mi proceso y me sigue pasando. Que voy, digamos, recientemente me ha pasado en la localidad de Copacabana, cuando estaba comprando, y en esa interacción de querer practicar, ¿no? Con la tía que estaba vendiendo, he pronunciado algo mal y ¿qué ha pasado? Se han burlado, ¿no? Entonces, muchas veces eso hace que las personas que están aprendiendo se sientan mal, ¿no? Entonces, no es para nada recomendable hacer esto, ¿no? Sin embargo, tampoco debemos dejarnos desmotivar esta palabra, sí. No debemos dejarnos desmotivar por estas cosas, ¿no? Porque es normal en un proceso de aprendizaje equivocarnos, tener temor, pero también a la vez esto nos lleva a saber esperar, a saber ser pacientes, ¿no? Y esto es lo que también yo trato muchas veces de reforzar en TikTok, ¿no? Y es lo que debemos hacer, yo creo, todos los TikTokers que nos estamos dedicando a difundir el idioma aymara. Pero también el lado positivo, el lado bonito que tiene una vez que tú llegas a poco aprender una segunda lengua, está la capacidad de entender, ¿no? A medida que vas aprendiendo, vas también logrando un entendimiento de lo que dicen los hablantes, ¿no? Yo actualmente en un inicio yo solamente sabía unas 3, 4 palabras en aymara. Hoy en día puedo entender cuando mi mamá me está ocultando un chisme, cuando mi mamá está hablando con mi tía y no me quiere decir, pero ahora yo ya sé y me estoy dando cuenta de qué es lo que están hablando, ¿no? Así que te ayuda a comprender eso, ¿no? Igual ya puedes saber cuándo alguien te está insultando o cuándo alguien te está diciendo algo bonito, ¿no? Así que ese es un aspecto bastante positivo ya cuando comienzas a desarrollar tu aprendizaje. La capacidad de comunicarte, por supuesto. Hace unas semanas atrás, el hermano Rubén me ha invitado a su programa COTV. Pueden ver por ahí también la entrevista. Y él me ha dicho, ¿no? Cuando tú has venido hace años atrás que te he invitado, tú no sabías hablar aymara. Y hoy en día me estás respondiendo en aymara. No a la perfección tal vez, pero me estás respondiendo en aymara, ¿no? Entonces, esa es una gratificación personal que logramos, ¿no? Y que el TikTok puede ayudarnos a desarrollar esto. También está el hecho de conocer a más personas y lugares, ¿no? Gracias a TikTok, a adentrarte en el aprendizaje de TikTok, puedes llegar incluso a conocer a más personas, ¿no? Por este trabajo de difusión que estoy realizando, yo he llegado a conocer hermanos aymaras de Chile, hermanos aymaras de Perú, hermanos de aquí mismo de Bolivia, y también lugares, ¿no? Porque siempre la lengua va a estar ligada, ¿no? A las personas, a los hablantes, pero también a los lugares donde se habla, ¿no? También hacer más amigos, este también es otro aspecto positivo, entender canciones también, o incluso las oportunidades laborales, ¿no? Y finalmente, y lo más importante creo yo, es la satisfacción personal, ¿no? La satisfacción personal de saber que estás retomando tu idioma. O también el saber que al retomar tu idioma, estás haciéndole un aporte a la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú eres aymara y estás volviendo a aprender el idioma como neohablante,
eso significa que le vas a transmitir el idioma a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, eso sigue siendo un aporte para fortalecer a la comunidad, al pueblo aymara, ¿no? Y aquí también he puesto esto que dice Kunhams Tiktukaj Aymara Yatacañatac Yanak. ¿Cómo ayuda el Aymara cómo ayuda el TikTok a aprender Aymara? Entre esos tenemos resuelve dudas sobre la gramática. Una vez más, aquí voy a aprovechar a hacerme propaganda. Pueden pasar a ver algunos de mis videos en mi cuenta de TikTok. La gramática es uno de los aspectos que más me suelen consultar, ¿no? ¿Cómo se hace la conjugación verbal de esto? ¿Cómo se utiliza la combinación de sustantivo más adjetivo? Etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces de estos son personas que están tomando cursos, pero que de repente tal vez no están captando bien las enseñanzas del profesor y al yo realizar un video, estoy aportando para que esas dudas sobre la gramática se aclaren de forma más concreta y más concisa, ¿no? También nos ayuda el TikTok a desmentir ciertos mitos, ¿no? Hay un mito que aquí me gustaría mencionarles, que es el de etiquetar al idioma, ¿no? El de etiquetar como aymara boliviano, aymara peruano, aymara chileno. Este es un mito, ¿por qué? Porque el aymara, y esto también yo lo he tratado de explicar en algunos videos, no se delimita por esas fronteras nacionales, ¿no? Sino que incluso tiene más relación y diferencia por el entorno donde estamos. Los aymaras que somos de la zona del lago va a ser diferente a los aymaras que, por ejemplo, viven en la zona de Curaguara de Carangas o los hermanos de repente de Arica, ¿no? Porque el contexto geográfico es diferente. Entonces, ese es uno de los mitos, por ejemplo, que el TikTok nos ayuda a desmentir para crecer en nuestro proceso de aprendizaje. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? El aprendizaje de lecciones es más concreto. Sabemos muy bien que en TikTok el tiempo en un principio era bastante limitado, ¿no? De 1 minuto. Entonces, en 1 minuto uno tenía que saber cómo dar el mensaje, ¿no? Y a la vez en ese 1 minuto el estudiante tenía que captar el mensaje o la lección. También nos ayuda a reforzar lecciones que se aprenden en cursos formales. Esto un poquito ya lo he mencionado aquí, ¿no? Muchas veces las personas que están aprendiendo aymara como segunda lengua toman cursos formales, ¿no? En instituciones formales, pero no siempre quedan claras ciertas dudas o tal vez siempre se necesita un refuerzo, ¿no? Una retroalimentación para que se quede en la memoria a largo plazo el aprendizaje, la lección, ¿no? Después se llega a la población de más jóvenes y más niños, ¿no? ¿Por qué? Porque el TikTok está más dirigido a ese público, ¿no? Está más dirigido a los niños, a los jóvenes, y se puede hacer considerando las necesidades de los no hablantes, ¿no? Ese también es otro punto bastante importante. Aquí les iba a mostrar un poquito un video sobre el alargamiento vocálico en el idioma aymara como ejemplo, ¿no? De que se puede explicar a través de los videos de TikTok y se puede también aprender a través de los videos de TikTok un poco de la gramática, pero no se va a poder. Finalmente, ¿qué es lo que opinan las personas sobre el TikTok para aprender aymara, no? TikTok aymara y TikTok. ¿Qué es lo que la gente opina sobre que se utilice el TikTok para aprender aymara? Y aquí, lo bueno de esto es que no es video, así que y se puede ver los comentarios sobre el aprendizaje óptimo, ¿no? Esto para mí como creadora de contenido ha sido bastante gratificante y es bastante gratificante recibir comentarios de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí este usuario decía,
Gracias a usted aprendí mejor que con la LIC de la U. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Un poco recordando que hay muchas veces que nosotros tomamos cursos, pero que el docente tal vez no nos explica de la manera en la que nosotros podamos entender, ¿no? Pero el TikTok puede ayudarnos a aclarar estas dudas, a reforzar las lecciones y por eso es que muchas veces hacen este tipo de comentarios, ¿no? Y para uno es gratificante porque nos hace saber que nuestra metodología o la forma en la que enseñamos está siendo de beneficio para los demás, ¿no? También otro comentario bastante positivo era, bien, ya necesitaba esto, ¿no? Haciendo igual alusión a que le ha servido la lección, ¿no? O también aquí, me sirve, gracias por por sus tutoriales. Aquí también, ¿no? Qué linda canción, no hablo aymara, pero muy dulce. Aquí podemos recordar un poquito de esto de la motivación, ¿no? Cuando tú llegas a motivar a las personas, eso se puede ver reflejado en los comentarios de TikTok, como aquí, ¿no? Qué linda canción, no hablo aymara, pero es muy dulce. Ahí ya está reconociendo la belleza, la dulzura del idioma. O aquí mismo, que está más literal, muy lindo. Era igual un comentario sobre una canción, ¿no? Aquí igual, más músicas en aymara, por favor, y así, ¿no? Hay varios comentarios. Am, Finalmente me gustaría concluir con esta última página. Akamsión. Hichapa chanja tiktokampi walja genakau aymar y atecain un japeo. Gracias hoy en día al TikTok, en la actualidad, varias personas se están animando, se están motivando a aprender el idioma aymara. Y esa es la conclusión con la que me gustaría terminar porque me parece bastante importante resaltar este hecho, ¿no? Podemos tomar el TikTok como una herramienta para aprender el idioma aymara y que nos puede ayudar en este proceso de aprendizaje, ¿no? Ukaki waru jaja, yakanaka yakanaka, paisuma. Wali kipuniwa kuyaka naira santupaito tomaha tomaha uñatayenta namas taka TikTok yachawi yachakawi namas sarantaskray. Wali hayatatawa kumraki kitina kateja kuna sitawi nakas utki kuna haitawi nakas utkaraki humana kanki fletnak fletnak. Vamos a invitar también a los presentes quienes tienen alguna pregunta, quizás algún comentario. Adelante, hermano. Nikitista, Waliki, no habiendo más preguntas, muchas gracias, hermana, por tu trabajo, por todo tu trabajo. Realmente es muy valorable lo que realmente estás haciendo. El TikTok en procesos de aprendizaje de lenguas originales. Siga adelante. Acá ya está aquí, Mukama, Haili Winakampi, una imana y aquí ya Winakampi. Jamás te estarán de Quiñani, Tukta Tarpuy, Quillamanta 2023, Huatapil, Rimay, Unapac, Unchayanin, Ukina, Uru, Aymara, Quechua, revitalización de lenguas originarias desde la comunidad caso del Quechua Bolivia. En esta oportunidad vamos a dar lugar a la hermana Gladys Camacho Ríos. Gladys Camacho Ríos es hablante nativa de la variante del Quechua del sur de Bolivia. Es escritora, escribe cuentos cortos, cómics y novelas en su lengua materna. Es lingüista. Obtuvo 2 maestrías, una maestría en estudios de Latinoamérica de la Universidad de Nueva York en 2016 y una maestría en lingüística de la Universidad de Texas en Austin en 2019.
En 2022 obtuvo su doctorado en lingüística de la Universidad de Texas en Austin. Sus investigaciones en lingüística implican la documentación de las variantes del quechua del sur de Bolivia, que hablan los ancianos monolingües en quechua Bolivia y en quechua aymara, en las áreas rurales. Más allá de su trabajo como lingüista, ella es activista. Trabaja para implementar la formación. ¿Se escucha, hermano? Sí, Hisa. Igual, igual. Trabaja para incrementar su formación de lingüistas hablantes nativos de las diferentes lenguas de Bolivia. Es organizadora del Linguistic Summer School of Bolivia, una organización de base activa desde el 2010. Es así, en esta oportunidad vamos a invitar a la hermana Gladys Camacho Ríos, baja forma Taniwa, revitalización de lenguas originarias desde la comunidad, caso del quechua boliviano. Unamasa, Acatechua, Aduja, Caracpay. Kumankiwa, Cuyaca, Gladys, Camacho Ríos. Adelante, hermana Gladys. Muy bien, todavía no se ha conectado la hermana Gladys Camacho Ríos. Entonces vamos a continuar, sigue con la hermana Taita, una campita arcanicasma, una ajawita uinacachu castaraki, kumankiwa, Cuyaca, Taita. Sí, tal vez algo que no he podido mencionar, ¿no? Un poquito respecto a este trabajo, me hubiera gustado mostrarles también un poco de los videos que estoy realizando en TikTok. Tal vez el sonido no se puede oír, pero igual pueden buscarlo, está aquí. Este es el perfil oficial que utilizo para hacer los videos, ¿no? Entonces, aquí un poquito tal vez puedo aclarar algunas dudas sobre el trabajo que se está realizando para enseñar el aymara como segunda lengua, ¿no? Ah, desde aquí, ahí va bastantes videos, pero un poquito yéndonos hacia cómo he delimitado el trabajo, ¿no? Yo lo que trato de hacer es dirigirme a un público que tiene el aymara como segunda lengua, ¿no? Como bien lo mencionaba en los diapositivas que les he mostrado, es importante delimitar esto, ¿no? Porque eso nos va a ayudar, nos va a guiar a saber qué tipo de contenido tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, si vamos a enseñar a personas que no tienen conocimiento del idioma, entonces lo más recomendable es ir principalmente con vocabulario, ¿no? O también se puede utilizar otras estrategias que sean comprensibles, principalmente que se entiendan, ¿no? A la vez también, últimamente he estado haciendo contenido más de mi cotidianidad, ¿no? Y tratando de utilizar más el idioma porque también para mí se constituye en un aprendizaje. Al hacer videos en Aymara, me ayuda también a mí a desarrollar el vocabulario que ya he aprendido, a reforzar las estructuras que he adquirido del idioma. Y eso se pone en práctica, ¿no?
aquí pueden ver, tengo una lista de reproducción, bueno, están cambiadas por listas de reproducción, sobre vocabulario, arunaka, tamarunaka, frases, justawinaka, que sería música, danzas, también por este lado, ¿no? Hay otros contenidos como aquí, a ver, voy a abrir esta carpeta de música. Como les comentaba, el idioma siempre tiene que ir a la par de la cultura, ¿no? Cuando uno va a utilizar el TikTok para enseñar el idioma, entonces también hay que explicar un poco de nuestra vivencia como comunidades aymaras, ¿no? No se va a escuchar, pero igual lo voy a poner. Ese es uno. Y así, ¿no? Hay distintos videos, no solamente sobre el idioma, también sobre la cultura, ¿no? Para no descontextualizar el aprendizaje. Igual aquí, aquí este otro video sobre Aymara básico. Es un video sobre enseñanza, ¿no? De cómo hacer una presentación personal en Aymara. Igual lo pueden buscar aquí o puedo pasarles el link de mi perfil de TikTok al grupo de WhatsApp y ahí lo ven mejor con el audio. Bien, y entonces, como les estaba mostrando en este video, aquí un poquito nos va a ayudar los subtítulos. Si bien no, el audio no se puede oír, pero los subtítulos sí. Entonces, lo que en este video he tratado de explicar es cómo se puede hacer una presentación personal a un nivel básico, ¿no? Esto igual es bastante útil y podemos encontrar como este contenido otros más en TikTok, ¿no? Así que les recomiendo, igual pueden buscar en el buscador TikTok en Aymara o también Aymara solamente y les va a aparecer, ¿no? Oh, Uy, al parecer lo sentimos mucho, se le acabó la batería. Quizás algún comentario, hermanos, hermanas, realmente es un trabajo muy bueno que está lo que es levantar aún más con la enseñanza y el aprendizaje de lo que es el idioma aymara a través de la plataforma TikTok. ¿Algún comentario, hermanos? Walikiwa, más tiniera kiwa, Juliaca Gladys, Corintan Haraki, o más di Hayayñani. Camisa Mayampi, kilata. Wali. Sukta Tarpuy Killamanta 2023 Watapi, Rimay Kunapak.
Punchaynin, Ukina, Uru, Aymara, Quechua. Revitalización de lenguas originarias de la comunidad, caso del quechua boliviano. Hermana Gladys Camacho Ríos, hablante nativa de la variante del quechua del sur de Bolivia. Es escritora, escribe cuentos cortos, cómics, novelas en lengua materna. Es lingüista. Obtuvo 2 maestrías, una maestría en estudios de Latinoamérica de la Universidad de Nueva York en 2016 y una maestría en lingüística de la Universidad de Texas en Austin en 2019. En 2022 obtuvo su doctorado en lingüística de la Universidad de Texas en Austin. Sus investigaciones en lingüística implican la documentación de las variantes del quechua del sur de Bolivia, que hablan los ancianos monolingües en quechua, Bolivia y bilingües, quechua aymara en las áreas rurales. Más allá de su trabajo como lingüística, ella es activista, trabaja para implementar la formación de lingüistas hablantes nativos de las diferentes lenguas indígenas de Bolivia. Es organizadora del Linguistic Summer of School of Bolivia, una organización de base activa desde el 2016. Kamawa Cuyaca Gladys Camacho Ríos, Paja Fama Quechua Aru Hachanjayaskaraki, Paja Uñasteistaniwa, revitalización de lenguas originarias desde la comunidad, caso del quechua boliviano. Humanquiwa Cuyaca Gladys Camacho Ríos. Adelante, hermana Gladys. Bienvenida. Kamisaki Hilaka, gracias. Ahora pueden ver mi pantalla. Isa, Uñasteistaniwa. Hisa. Ok. Eso sí entiendo. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por la invitación para hablar en este evento tan importante. Hoy, como dijo el presentador, voy a hablar sobre la revitalización de las lenguas originarias desde la comunidad. El caso del quechua boliviano. Bueno, yo soy de una comunidad rural en las afueras de la ciudad de Cochabamba, entonces me dedico a la documentación y voy a hablar un poco sobre mis experiencias de trabajo. Pero primero quiero un voluntario que pronuncie esta palabra, un voluntario aymara. Si puede prender su micrófono y pronunciar, por favor. A ver, aquí Gladys, aquí, Kamisak ¿me Hilata. escuchas? Sí, muy bien. Oh, Pronuncia, por Cuyaca, favor. Gladys, Kamisaki. Aruskip asip hañana kasaki punira kispawa. Y más rápido. Aruskip asip hañana kasaki punira kispawa. Muy bien. Ahí Waliki. Cuyaca María Ah, creo que quiere leer también. Cuyaca María creo que quiere leer. Suma. A ver, María Gañat, Kai, si tú te leer y por favor. Pachi. Aruskip asiña nakasaki punira kispawa. Waliki. Suma. Bueno, muchas gracias por la colaboración. Quería empezar mi exposición con esta frase porque para mí es algo importante el diálogo entre los quechuas y los aymaras en los Andes y también en nuestro país, por supuesto. Y ha sido muy popular esta frase. Sé que Rubén lo usa bastante en su poemario y también era algo que resaltaba el lingüista aymara, primer lingüista aymara, que era Juan de Dios Yapita, ¿no? Que de hecho había trabajado con una de mis docentes que estaba en Texas, en Austin, durante la maestría y durante el doctorado. Él había trabajado con el profesor Juan de Dios Yapita, pero esa es una frase bien importante, ¿no? Hay que mantenernos comunicados de ideas, de cómo trabajar por las lenguas minoritarias. Por eso para mí pienso que es importante y quería empezar con esto. Bueno, hoy el objetivo de mi charla de hoy es
mostrar un modelo para la revitalización a través de la documentación lingüística del quechua boliviano hablado por los ancianos monolingües en quechua o bilingües quechua aymara, pero de esos ancianos que todavía viven en sus pueblos rurales, en las afueras de nuestras ciudades. Sé que muchos tenemos nuestros abuelitos, nuestras abuelitas que viven en esas áreas, no han migrado a la ciudad, pero que su quechua de estas personas es algo bien particular y muy rico. De verdad, yo admiro mucho a estas personas y esa es una de mis motivaciones para mis investigaciones también, como les voy a ir mostrando. Es el plan de presentación que tengo para hoy día. Voy a hablar sobre la diversidad lingüística de nuestro país, las lenguas quechuas, el quechua boliviano, las variantes monolingües, en los rasgos distintivos de estas variantes, en el proyecto de documentación lingüística que hago, en qué consiste y cómo se puede preservar estos datos, y el análisis descriptivo, después materiales para la comunidad, porque también escribo materiales para la comunidad, y finalmente conclusiones y también discusiones, si tienen preguntas, comentarios, este será la oportunidad. Bueno, la diversidad lingüística en nuestro país. Sabemos que nuestro país es rico lingüística y culturalmente, porque es un país muy diverso. Tenemos 36 lenguas minoritarias que todavía se hablan y mantienen sus culturas en sus regiones, como podemos ver aquí en el mapa. La mayoría de nuestras lenguas en número están concentradas en la parte amazónica. Mm, pero no todas las lenguas de nuestro país tienen una gramática, un diccionario o materiales. Hay una carencia en este sentido. Y muchas de nuestras lenguas de la parte amazónica están en serio peligro de extinción. Por ejemplo, la lengua moré tiene 2 hablantes y los 2 hablantes son de la tercera edad y ya no hay niños que están aprendiendo esta lengua y es una lengua en serio peligro de extinción. Y también debido a muchos factores sociales, hay falta de transmisión intergeneracional de las lenguas minoritarias y otros factores, y la causa principal, la migración hacia las ciudades más grandes. Entonces, las lenguas quechuas. Bueno, las lenguas quechuas se hablan en los Andes de Sudamérica, empezando con parte en Ecuador, Perú, Bolivia y partes de Colombia y Argentina. Bueno, tienen una historia en común, pero actualmente ya no es una sola lengua quechua. Mis colegas y yo estimamos que al menos hay 12 lenguas diferentes, así como el francés y el español, digamos, son de la misma familia, de la misma rama, pero ya no se pueden entender bien en un francés y vas a entender unas cuantas palabras, pero no vas a entender, más o menos así. Ya no hay una inteligibilidad entre, digamos, el quichua de Ecuador y el quechua del sur de Bolivia. Entonces nosotros estimamos que hay al menos 12 lenguas quechuas y deberíamos hablar de lenguas quechuas y no de el quechua una sola lengua. Sí tenemos una sola historia, ¿no? Y me imagino que es algo similar para el aymara, que no conozco mucho todavía. Entonces les hablaba de más o menos 12, 13 lenguas. De estas son... Hola, hola, ¿todavía me escuchan? Hola. Sí, nos escucha. Ok, entonces hay 6 lenguas más o menos en el norte de Sudamérica, 4 en la parte central y 3 o 2 o 3 en la parte del sur. Pero bueno, pasamos al quechua boliviano. Según los autores que han investigado bastante las lenguas quechuas, hay 2 variantes en Bolivia, la variante del quechua del norte y la variante del quechua del sur, y con mayores número de hablantes la variante del sur.
Sin embargo, yo he observado que la variación interna dentro de la variante del quechua del sur, por ejemplo, está muy poco documentada y muy poco se conoce y en todos los aspectos lingüísticos, ¿no? ¿Por qué me interesó mucho en las variantes monolingües que hablan los ancianos? Porque actualmente esta población constituye la minoría del total de los hablantes del quechua boliviano y estos hablantes todavía habitan las áreas rurales de nuestro país. Su forma de hablar en la mayoría no se está transmitiendo a futuras generaciones porque hay mucha migración de la generación joven hacia las ciudades. Em, y se puede considerar que las variantes monolingües en el caso del quechua boliviano están en serio peligro de extinción. También esto se debe a la disminución de la población en las áreas rurales y no hay registros de su habla y yo considero que esto es una pérdida significativa de la diversidad lingüística y cultural del quechua boliviano. Pero ¿cuáles son esos rasgos distintivos de las variantes monolingües o bilingües? Algo que he observado es que la morfología en los verbos es más prominente comparado con la morfología de la generación joven que habita en las ciudades. No estoy diciendo que el quechua que hablan en la ciudad es malo o simplemente hay diferencias, no es uniforme, es diferente como habla un anciano y es diferente como habla un joven en la ciudad, pero yo me intereso más en el habla de los ancianos porque me interesa mucho la morfología. Bueno, también hay uso prominente del arte verbal en su habla. em, por ejemplo, uso de metáforas, repeticiones de forma artística en su habla. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, la morfología, cuando digo que la morfología es más elaborada de los ancianos, sus verbos serían como en dos, por ejemplo, como kuti yurichi kampu shargani, algo más largo, más elaborado y debe tener otros sentidos en significado que le agregan a la raíz verbal para formar un stem bien complejo, ¿no? En cambio, un verbo más simplificado es como la raíz y la inflexión. Mi kuni, y yo como o yo comí, pero kuti yurichi kampu shargani, no hapuni kuti yurichi kampu shargani, ciertamente fui yo quien traía de regreso a mis ovejas. Además, hay algo que no está mencionando, que es en el contexto está hablando de sus ovejas, pero aquí solo viendo el verbo podemos interpretar que está hablando de sus ovejas basado en este sufijo, que les voy a explicar más adelante. El uso del arte verbal, dije, ¿no? ¿Qué es el arte verbal? Es un juego de palabras, es la manipulación de componentes en el habla. Implica varias cosas, implica el uso de metáforas, repetición, uso de figuras de paralelismo en la morfología. Por ejemplo, voy a darle un ejemplito de metáfora, como en 3. El año pasado, los choclos del maíz eran pequeñitos como las cabecitas de los pájaros. Este isgomitas está usando un compuesto de manera figurativa para decir que el maíz era tan pequeño y además está expresando que se siente como triste porque no ha habido muy buena producción el año pasado, pero está usando algo metafórico para decir eso, no está diciendo el maíz era pequeño el año pasado, sino está usando una metáfora ahí. Repetición se puede observar en su habla como en 4. Está repitiendo este haya 2 veces. Aquí ahí tiene morfología diminutivo y parece que es distributivo este sufijo. El sembradío resplandece radiantemente sin parar. Además, aquí está mostrando una sensación o una emoción de contento, alegre, cuando todo se pone bonito, todo se pone lindo, con flores en las chacras de los pueblos rurales.
Igual, aquí hay otro ejemplo. En 5, Sachita, Kayakayitayat Ikaririn Maravillata. El sembradío o la plantita resplandece radiantemente, florece maravillosamente. Otra vez, Haya, Haya, 2 veces está repitiendo. La segunda está elaborando con morfología diminutivo y distributivo. Después hay paralelismo en la morfología, en figuras igualitas que se van a repetir, así como en 3 a la vez. Takirikamusun, tusurikamusun, tahrapampapi, bailarikamusun. Eso es como en los carnavales y la gente todavía se pone acá a bailar, cantar y toman chicha y sus celebraciones bien tradicionales en estas épocas, ¿no? Algo también particular en el habla de los ancianos que hablan quechua y también hablan aymara, o sea, debido al contacto, hay morfología del aymara presente en el quechua boliviano, por ejemplo. Esta es una frase en quechua, pincatan, cuchuta, pincatan. Tal vez me estoy equivocando con las traducciones aquí, pero parece que este kata significa una acción hacia el frente o dirección hacia arriba. Probablemente en sus variantes de Aymara tiene otro significado y siéntanse libres de comentar y argumentar al final de la presentación. Por ejemplo, estoy interpretando en una frase, en un contexto. Pincatan, cuchuta pincatan, dijo la anciana, y saltó, y en dirección hacia arriba, y alcanzó a llegar a la orilla del río. Está hablando, el hablante narra una experiencia cuando estaba sentada sobre una roca cerca al río en un día lluvioso. En el río el agua turbia aumentaba, y de pronto vio un conejo flotando en el agua. El conejo saltó 2 veces hacia arriba y alcanzó a llegar a la orilla del río. Está describiendo un evento bien específico y hace este uso de la morfología aymara en el quechua, que a mí me parece un tema súper fascinante para investigar. Bueno, yo soy lingüista y hago documentación y descripción del quechua boliviano. Mm, Mi trabajo consiste en ir y conversar con los ancianos porque soy hablante fluente en quechua. Mi primera lengua era quechua hasta 4, casi 5 años antes de entrar a la escuela. Yo solo hablaba quechua y he aprendido con mis papás y con mis abuelos en el área rural. Entonces puedo mantener conversaciones con los ancianos. Pero ¿qué? Voy a definir brevemente la documentación lingüística. Eh, la documentación lingüística implica crear y guardar registros de las lenguas del mundo y de sus patrones. Es crucial para preservar el conocimiento cultural e intelectual de las lenguas del mundo, ya que hoy en día el peligro de extinción de las lenguas minoritarias es un caso bastante serio y preocupante, al igual que las especies, se están extinguiendo las lenguas minoritarias. ¿Cuáles son los equipos de documentación? Ay, perdón. Bueno, utilizo audiograbadoras, videograbadoras, un trípode para que no salga movido el video, pero también se puede usar recursos que están más accesibles a nuestro contexto como celulares y grabadoras más pequeñas o más baratas. Estos son equipos de la universidad, no son míos tampoco. Aquí desde el 2018, perdón, he empezado a grabar en audio y en video. Empecé a grabar en un pueblo cerca a mi pueblo que se llama Umapirua porque quería grabar una variante bien parecida a lo de mis abuelos, ¿no? Y de mis padres también y de los lugares de donde yo vengo, porque para mí sería muy fácil interactuar con ellos. ¿Qué es lo que grabo? Conversaciones de habla natural. He grabado aproximadamente 60 horas de habla, elicitación, narraciones de cuentos tradicionales y actualmente estoy empezando a documentar también en pueblos donde hay ancianos que hablan tanto aymara como quechua.
Ella, por ejemplo, es hablante de quechua y aymara, habla las dos lenguas. Así es una conversación natural, no es planificada, simplemente conversamos de cualquier tema que puede surgir en el momento. Carnaval tiempo peastón para ahí. El participante uno dice, Ari, cae papita, vos ahí. Esto era creo en la cena. Al gato le dice, "May manta chay yuh, yuh", ni mo, ay, amaya chay yuh, yuh", ni mo, mancho. Estaba queriendo como llover y tatito para el tiempo chimat kunangri. Libitacho para yamun gaimatag, pero truene yahtin kikinta quitar pa con y maipcha vaya piña. Entonces, más o menos así, he improvisado y transcribo exactamente como se ha hablado, porque así tenemos un dato bien natural y real para analizar la lengua, ¿no? Y las narraciones de cuentos tradicionales. Estos cuentos son bien importantes que más adelante les voy a explicar. Más o menos tapay kunan ganisqa mah tapay tan kunan qaya pagaran khawayun kinisqa ya. Entonces, en el pueblo donde he documentado, solo un anciano podía narrar bastante bien. Tam- También hago elicitación. ¿Qué es una elicitación? Si quiero entender, digamos, qué quiere decir este sufijo comparado con este otro, porque su significado no es idéntico. O qué quiere decir la combinación de este sufijo con este tipo de verbo. Entonces llevo mis listas planificadas y pregunto, ¿puedes crear un contexto con esto que voy a decir? Entonces los ancianos crean y yo voy grabando todo eso y transcribiendo y analizando e interpretando en contexto para los análisis. Em, Preservación del trabajo de documentación. Cuando un lingüista trabaja en documentación y hace este tipo de registros que la comunidad le permite o le da acceso, se puede archivar para guardarlos de manera bien protegida y para futuras generaciones. Y estos datos van a tener diferentes usos, van a permitir analizar mejor la gramática de una lengua que se haya documentado. Se puede guardar de manera segura en un archivo digital, por ejemplo. Este es uno de los archivos que existe en la universidad donde he estudiado. Una vez archivada se puede guardar para futuras generaciones o se puede usar para producir materiales o también para que otros investigadores puedan consultar ese material y también otros hablantes de ciertas lenguas, ¿no? Por ejemplo, si yo documento el quechua boliviano y archivo hablantes de quechua ecuatoriano que se interesen, que quieran estudiar o hacer estudios comparativos, puede ser muy útil. Bueno, les había comentado que yo analizo y describo el quechua del sur de Bolivia, pero ¿qué es lo que realmente hago o me intereso? Me intereso mucho en la morfología verbal, o sea, de los monolingües, ¿no? ¿Qué significa estos sufijos? Por ejemplo, para decir ellos siembran, tenemos como varias formas, como en 11, 12, 13, 14. En 10, sin nada de morfología, tarpunco. Ellos, ellas siembran, pero tarpuchinco, tarpucunco, tarpupunco, tarpuchipunco, tarpucamunco. Tiene diferentes matices semánticos, no son enfatizadores. Tal vez antes de estudiar lingüística yo diría, son enfatizadores, ¿no? Pero de verdad tienen un significado. Entonces, ¿qué quiere decir o cuál es ese significado? ¿Cuál es la gramática? ¿Por qué es diferente tarpupunku de tarpuchipunku y qué es esa diferencia? Y me interesa, por ejemplo, ¿qué significado contribuyen estos morfemas? ¿Cuál es el orden? ¿Por qué es chipu y por qué no es puchi? ¿Por qué no puede ser tarpupuchinku? ¿Y por qué tiene que ser tarpuchipunku? Entonces, ¿cuántos tipos de sufijos hay? Yo creo que hay dos tipos simples que son bien fáciles de descifrar sus significados y complejos como camu, que ya son súper complejos semánticamente. Entonces, bueno, ya había mostrado esto. No quiero volver a repetir algunos datos de mis investigaciones, que la morfología es más elaborada
etcétera. Voy a pasar simplemente, pero les había hablado que hay dos tipos de sufijos que yo, que yo puedo identificar y me interesa. Estos son los sufijos simples. Mayormente son de una sola sílaba y cuando miramos a su significado se puede derivar más o menos fácil para un hablante nativo, pero cuando miramos a estos sufijos complejos, su significado realmente es bien complejo de cada uno de estos y tienen otro orden más, tienen otro orden como aquí, por ejemplo. Hay de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y los de tipo 3 no se combinan con ningún otro sufijo simple. Los del 2 sí se pueden combinar. Adelante de estos puede aparecer estos y después de la clase 1 puede seguir estos sufijos. Entonces, pero todavía falta mucho que estudiar esto. Les voy a dar un par de ejemplos de los sufijos simples. Como había dicho, que más o menos se puede derivar su significado. Sarataps yang cachiniña punia. Claro que ya hice aporcar el maíz también. Perdón, este sufijo chi aquí va a significar que este verbo de aporcar hizo alguien más. Entonces ha mandado, ordenado, ha pedido hacer a alguien más. Aria autopia pachingo nivargaga. Este acto de llevar ha hecho a alguien más y no el que está hablando. Así me dijo, hicimos llevar el trigo con alguien en auto. Pero un sufijo complejo, por ejemplo, este campo, Walpay haqaykurral wasaman riyusqa imapis papa campo nimarqapi chimun. Tiene un significado direccional, pero más o menos hacia la casa de la persona que está hablando, pero em, tiene otro significado más que se puede interpretar que lo que estaba llevando de la gallina o lo que ha traído le pertenecía al hablante. O sea, el sujeto posee al objeto. Una vez mi gallina fue atrás, quién sabe, algo le puede casar, me lo traje en los brazos. Es algo que le pertenece a él, pero si puede ser, digamos, de otra persona, de su vecino, no podría usar. He comprobado con la licitación. Entonces, eso con los sufijos complejos para decir más o menos en qué consiste el análisis descriptivo que hago. Y también con los datos que documento, produzco materiales orientados a la comunidad en general. Como había dicho más antes, las narraciones de diferentes géneros literarios todavía son muy poco exploradas y en los pueblos, los ancianos y nuestros abuelitos de muchos que conocemos son talentosos narradores de cuentos. Mi abuelo era un gran narrador de cuentos. Hay cuentos interesantes donde los animales compiten y estos cuentos eran narrados en nuestro hogar durante nuestra infancia cuando hemos adquirido la lengua, ¿no? Y algunos ancianos, como dije, tienen demasiado talento para narrar esto, entonces él era el señor que me contaba. Y he producido un libro de 3 cuentos con Patuk Marejas, las aventuras del compadre zorro. Aquí es el cuentito donde el zorro y el perro se hicieron buenos amigos y dijeron, vamos a ser comerciantes, vamos a ir a comprar ganado y vamos a llevar. Entonces están fabricando sus propias monedas o dinero para ir a convertirse en comerciantes, ¿no? Pero en el camino pasan muchas cosas, uno intenta engañarle a otro y este es de la perdiz y del zorro. Aquí le dice, te voy a comer porque me has engañado, no tienes que ponerme la salsa picante o el ají el ají o uchu, lo que sea en la espalda, en mi cuerpo, luego puedes comerme, le dice el otro, ya le hace caso, pero le engaña. Este es de el zorro, el señor y la hija. El año pasado me animé a escribir un cómics y dije,
me dije, ¿cómo sería un cómics? Otra de las cosas que he observado, el humor en el habla de los ancianos es bien particular y diferente. Entonces dije, voy a escribir un cómics y voy a innovar un género. Pero manteniendo así sus formas de hablar de los ancianos, ¿no? Y además la cultura de estos pueblos rurales. Los protagonistas de este cómic son un anciano y un gato andino. Bueno, esta historia trata de, en este pueblo, el anciano es el último habitante de su pueblo. Todos han migrado, ya no hay nadie. Su único amigo es el gato andino y con él conversan. El anciano destaca por sus conocimientos sobre etnometeorología. Es muy conocedor, conoce bien sobre los cambios del clima, sabe leer las nubes y que son muy importantes para la agricultura en los pueblos rurales, ¿no? Y es importante porque tenemos que producir comida para mantener, ¿no? A las sociedades, no sé, para exportar, lo que sea. Y el gato intenta burlarse, hace chistes, pero después de todo son muy buenos amigos. Aquí están, era un día frío, el anciano ha cocinado una lagua de maíz porque hacía mucho frío. El gato dice, yo voy a ir a cazar 2 conejos y trae los conejos. Las ilustraciones los hizo un artista talentosísimo boliviano, que luego puedo darles más detalles. Bueno, esta es también parte del cómics. Aquí están en aporque de papa sería, papa jaimay, así nomás lo conozco en quechua. Chay silbayayat, maine finales, chay habasikimantin silban. Están hablando de la perdiz que él lo va a ir a cazar y lo va a comer. Eso es bueno, eso es todo. Y bueno, este cómics, en lo que yo había pensado era como, está orientado para la generación joven que ha migrado a las ciudades, pero se ha olvidado de su pueblo y nunca más ha regresado, porque esa es una situación real en nuestros pueblos también. Migra la generación joven y se olvida de su pueblo, pero es, es muy lindo volver a tu pueblo y valorar cómo eras de niño, como la siembra, la cosecha, y eso es algo que a mí particularmente me gusta mucho. Y quería plasmar más o menos esa emoción en este cómics, ¿no? Y el gato andino, por ejemplo, como había dicho antes, también es una especie que está en serio peligro de extinción. Entonces también quería crear esa conciencia de cómo estamos perdiendo tanta riqueza cultural y lingüística sin darnos cuenta. Eso, y a manera de conclusión, bueno, en Bolivia tenemos casi 2 millones de hablantes de quechua. Eso es lo que dicen el censo y las estadísticas, ¿no? Entonces, 2 millones no es una lengua en peligro de extinción, podemos decir, o muchos dicen. No, pero como he mostrado en mi presentación, la diversidad lingüística, el habla de los ancianos de verdad está en serio peligro de extinción. Todo ese es su conocimiento cultural y lingüístico. Y en todos los aspectos son muy poco investigadas. Y como he mencionado en mi presentación, constituyen la minoría del total de la población y también la riqueza del quechua boliviano. Y si no se documenta o no se hacen esfuerzos por preservar estas variantes, vamos a perder gran conocimiento lingüístico y cultural, y no vamos a poder recuperarlo, irreversible, ¿no? Y cualquier aspecto de la gramática de los ancianos monolingües o bilingües quechua aymara es poco explorado y de verdad a mí me gustaría que hayan más hablantes nativos de quechua y también de aymara que se dediquen a investigar estas variantes si es que están estudiando lingüística, ¿no? Y también es una necesidad bien grande, proyectos de documentación llevado a cabo por hablantes nativos de áreas rurales o que hayan migrado y que quisieran interesarse en volver a su pueblo y documentar. Bueno, eso sería todo y mis investigaciones
han sido respaldadas económicamente por estas dos entidades. Y aquí está mi contacto, por si lo necesitan. Y gracias. Como se dice, Yuspa Harpa. Muchas gracias. Yuspa Garapuzonguichis. Si tienen preguntas. Walikiu, Kiliaka, una Anakachikaraki, una Canchiwa. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Adelante, hermano. Buenas noches. Hola, buenas noches, Vilma. Buenas noches, Licen. Y yo tengo una pregunta. De tantos idiomas que tenemos en Bolivia, ¿por Ajá. qué resalta más el quechua y el aymara? ¿Por qué resalta? Sí, Resalta. porque siempre Bolivia se identifica más por ser, o por sí, por tener ciudadanos más aymaras y quechuas. Casi de las 36 etnias que existen, no se resalta mucho por decir el mojeño Ajá. o No ese se idioma. conoce, dirás, o no es muy visible, tal vez es más Sí, visible. sí. ¿Qué querías decir por resalta? Más o menos la visibilidad como en las redes, en las investigaciones. ¿Eso? Sí, más, o sea, a nivel mundial siempre es más conocido el aymara. Bolivia es reconocida más por el aymara y el quechua que tenemos así, o sea, que tienen personas, se puede decir, Hablantes, ¿no? sí, que Y yo creo que es porque hay un mayor número de hablantes y más información, más materiales, más hay como por ejemplo si nos ponemos a pensar sobre la enseñanza de quechua aymara, hay muchos institutos, muchos profesores, pero no es el caso de las lenguas minoritarias porque de verdad tienen pocos hablantes y como había dado el ejemplo del caso del More, dos hablantes ancianos, no niños aprendiendo. Me mm, imagino que tiene que ver eso un poco. ya, esa era mi duda. Gracias por tu pregunta. Naya Arstereste, Leonardo, Leo Satao Casotin, Hawakisis Pati. Leo. Así que mi Quilata. Bueno, la hermana ha preguntado, hermana Vilma Rodríguez, por qué resalta o por lo menos por qué no hay práctica de otros idiomas. Hay que tener en cuenta la realidad colonial en el que hemos vivido, en el que aún todavía estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que a partir de la marcha, creo que es por la vida de los años 90, recién es reconocido los pueblos indígenas de las tierras bajas, tanto de la Amazonía como del Chaco. Haciendo una revisión histórica, podemos entender que no eran considerados bolivianos, ¿no? Entonces, es una realidad que ha vivido nuestro país. Ahora, en relación al idioma, digamos, tanto quechua como aymara, como dice la hermana que ha expuesto, hay una variedad de idiomas, o sea, al interior del idioma mismo, ¿no? Hay una variantes, ¿no? Bastantes. Eso ocurre en el aymara. Eso también no está constatado en la Constitución, ¿no ve? Todo eso por una forma de comentario, hermanos. Sí, las políticas lingüísticas influyen bastante en este aspecto. Gracias, Leo, por tu aporte. A ver, María levantó la mano. Acá Misaki, María y Menaya. Allí ya, ñañay. Bueno, tenía una curiosidad, hermana, sobre los materiales para la comunidad que decías. El quechua
¿tiene un sistema de escritura oficial o qué criterios has manejado para poder desarrollar esos materiales? Ah, gracias, es una buena pregunta. Bueno, en realidad yo en Bolivia he estudiado lingüística aplicada y ahí nos han enseñado a usar la norma de escritura. Pero la primera vez que estuve transcribiendo usando la norma, el corpus que había recolectado, había muchas cosas que no se podía capturar. Entonces, con unos colegas hemos readaptado unas pequeñas modificaciones para para buscar una escritura y lectura más funcional. O sea, los libros que había escrito están orientados a la comunidad, pero no a la comunidad que haya estudiado lingüística aplicada como yo, que sabe, que ha aprendido de la norma, sino para alguien que sabe leer en español. Si alguien sabe leer en español, fácilmente puede leer sin problemas la escritura adaptada que hemos usado y que uso actualmente, y varios de mis colegas intentan usar eso, más velando por la funcionalidad del idioma. Pachi, Mi mamá. Tapuycuna, tapuycitos, Jessica Magali Torres, Maimanta Hamshanki, Parlay, Aymar Aru, Pi, Ay, mainalla allin tutacachun. Aliento Tagampapis. Hola. Walikiwa kuyaka hilaknaka una hisnakampichas ki una asawina kampicha utray ayay awina kampicha humana kankiwa hasta kim. Muchas gracias, hermana Gladys Camacho, por por el tiempo también que ha vertido diciéndonos acerca del tema, como realmente se ha estado investigando, lo que es el quechua. Muchas gracias, agradecemos a la hermana Gladys, Wali Hayatatawa, Masistrantes Kaki, Arantes Kaki, Kaukanta, Kam Hachanchas Kaki. Como aquí hoy la Tuyakanaka, Yuroka, Kam Atawayeraktan, Pa Tuyaka, Kuyaka Kantatayita, para aquí Kuyaka Glad, Kuyaka Kantatayita, Pasti Astrakinawa, Kunhamsa, TikTok, redes sociales, Kanja, Kachia, Karaki, Aymara, Aru, Nampupa, Yachauna Campi, Yatawina Campi, Manaka, Hawaii, Kuna, Handwal, Tawinaka, Uskawairaki, Yatawina Casa, Usporaki, y por compañías de Maraki, Kuyaka Gladys, Quechua, Tupeta, Kukampa, Sarasaya, Kuna Nakasa, Wakaya Taski, Kuna Nakasa, Wakisista, Kanakawa, Kama, Yakuara. Kamasti, Hankuna, Awina, Kauskasinsti, Akara Kayan, Nawa, Haruru, Haukama, Sarantas de Kiniwa, Haruru, Cuyaca, Norberta, Saloma, Huanca, Donato, Estrada, Chatampiwa, Sistema Operativo en Lenguas Originarias Pluriuso. Una belleza, Upanakatupaha, Arsanidakistan.
Kamaraki niya kalko pachak Kintatunka Katanakaruja Ashnirkaniwa Lata Vidalus Nayo Poma. Material audiovisual doblado a lenguas originales. Kunaraki Pachasa. Masti Aruru Uitani Amawa. Tante. Nyani ukamasti kumanakasa awitarakipa. Kinakasa mantani munaskap takatan chawiru. Istarata skiwa nyasa sama kampi yatintenyata. Kampi mainina kampi yataki masti sa kaimara hechua ina uru atsa namasta traje kapachana sa. Masti wali hajat tawa wali yuspaga tatapraktawa manakaha ka pacha pasipta das kampi yatinta pachatawa mahakaruru hurupuru saran sekin. Masti harur kama hayayaki panay tilatnak kulyakana. Una arsawina kachutaskaraki, humana kachutaskaraki, hatiras teketina, baha, harur kamaki, arsaki. Hayayaki pan tilat kulyakana. Ayayagipan, Gilata. Muchas gracias por compartir el conocimiento. Muchas gracias. Harukama Hilata Tanaka. Harur kam, harur kam. Arurkama, Hilanaka Kuyaganaka,